Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a BCP Tutoriales. Soy Valentine, y acá les vengo a regalar un maravilloso tesoro, el hack más anhelado y completo posible para Plantas contra Zombies 2, que les permitirá obtener todita pero absolutamente toda la tienda gratuita. Así como lo oyeron, cada artículo no les costará siquiera un diamante, ni tampoco a un Bitcoin. En serio, fuera de bromas y sin mentir, este hack incluye mucho más que tan solo las 12 plantas premium y las 9 gemium. No solo incluye también los toneles de monedas, los costales de joyas y las mejoras de pago, sino también las 7 anheladas plantas de edición limitada, las 3 plantas épicas que ahora se convirtieron en premium, las 8 nuevas premium que salieron después de tiempos modernos en el año 2016, las nuevas limitadas que salieron desde el año 2017, los nuevos lanzaguisantes que salieron en 2018, incluso hasta las plantas inconclusas. Y por supuesto las nuevas plantas de batalla que salieron entre 2019 y 2020. Y si aún les sigue pareciendo poco, también incluye las 14 mentas poderosas, además de piñatas premium doradas, que incluyen millones de paquetes de semillas que les permitirán mejorar al máximo todas las plantas del catálogo. Así como también un gran armario de más de 200 disfraces para todas las plantas de la colección. Y por si lo necesitan, entradas para arena, combustible para la búsqueda de Penny, mentolitas para nivelar las mentas poderosas, y combos de brotes para el jardín zen. Y de Yapa un útil borrador, que les servirá para eliminar cantidades exageradas de monedas y joyas. Este hack les funcionará a partir de la versión 8.2.1. Por lo tanto no les garantizo que funcione con versiones anteriores del juego, pero lo que sí les aseguro es que tendrá soporte por al menos un año, o incluso 2, por lo cual les dejo esta lista de las posibles versiones con las que este hack tendrá soporte, y será compatible con todas ellas. Y como a este lo considero un hack definitivo, no haré otros videos iguales a este para cada una de las siguientes versiones que vayan saliendo, porque o bien mantendré actualizado el link principal, o publicaré por sueltas las plantas más nuevas según vayan saliendo con los meses. En fin, el primer paso es descargar el bendito paquete comprimido, que lleva todos los archivos necesarios del mega ultra poderoso hack, de cualquiera de los mirrors, cuyos links se encuentran obviamente en la descripción del video. Para que no estén preguntando cómo se descarga, les enseñaré cómo realizarla desde los 3 servidores. En el principal, que es Google Drive, al abrir la página de descarga, tan solo le dan en la flechita de la parte superior derecha de la pantalla, y el archivo se les guardará automáticamente en su dispositivo. Para los que elijan Mediafire, que es la que muchos me pidieron por ser la más fácil, nada más abrimos la página de la descarga, y le damos en el botón verde de Download. Y en el caso de Mega, no es necesario descargar su aplicación. Nada más desde su navegador le dan en descargar, y cuando termine de crecer la barra roja, no olviden de darle antes en guardar archivo. Estos links son 100% seguros, por lo tanto les llevará directo a los sitios de descarga, y no tendrán que saltar ninguna publicidad, mucho menos descargar virus accidentalmente. Y para que podamos realizar la correcta modificación y reemplazo de archivos, debemos descargar de la Play Store este bonito y cómodo explorador de archivos, que simplemente se llama Explorer, de Speed Software, porque con el gestor genérico de archivos, o con Files de Google, no podremos hacer el correcto reemplazo de ficheros. Bueno, una vez descargado el archivo comprimido, y también el nuevo gestor de archivos, abrimos el Explorer. Si les aparece la notificación de denegar a Explorer el acceso a los archivos, ustedes le deben dar a permitir. Recordar que no es necesario descargar la versión root, ya que para realizar este hack no necesitamos ser usuarios root para nada. Bueno, una vez dentro del Explorer buscamos la carpeta MNT, abrimos la carpeta SD-card, y buscamos la carpeta Download, que es donde se guardó el archivo comprimido con el hack. Para descomprimirlo pulsamos 2 segundos sobre él, y le damos a los 3 puntitos de la esquina superior de la pantalla. Le damos a extraer todo, y cuando termine de extraer le damos a ir a extracción. Abrimos esta carpeta con los archivos extraídos, y finalmente entramos aquí a los archivos mágicos. Miren. Estos son los poderosos archivos Ayrton, encargados de la tienda completamente gratis. Antes permítanme describir brevemente cada fichero. El Product se encarga de las principales plantas Premium y Gemium. El Storefront se encarga de las plantas épicas y de batalla.
El Magento Filter se encarga de mostrar las plantas de edición limitada y muchos otros artículos especiales. Y el Piñata Core Loot se encarga de las millones de semillas en todas las piñatas planta, zombie y premium. Si omiten al menos uno de estos archivos, no les funcionará apropiadamente el hack. Pero si omiten el Products, que es vital, o viceversa si lo usan sin los demás 3 archivos, no les funcionará el hack en absoluto. Bueno, pulsamos por 2 segundos uno de los 4 ficheros, porque si clicamos brevemente nos aparecerá este menú de abrir con, que nada tiene que ver. Damos un paso atrás, presionamos largo rato cualquiera de los 4 ficheros hasta que aparezcan estas opciones de aquí arribita. Y luego seleccionamos rápido los restantes 3, y le damos a la tijerita, o a estas hojitas, para que los movamos o copiemos al portapapeles. Nos pasamos a la pestaña de almacenamiento interno, y los pegamos a la ubicación que se mostrará en pantalla. Android. Data. Buscamos la carpeta del juego que lleve por nombre com.ea.game.pbz2. Para los usuarios que vivan en un país de Norteamérica, el nombre de esta carpeta terminará en A. Pero para usuarios que vivan en el resto del mundo excepto Norteamérica, esta carpeta les tendrá que terminar en RAW. En mi caso tengo instaladas ambas versiones del juego, la primera la utilizo para pruebas y ensayos, y en la segunda es donde guardo mi progreso en limpio sin hacks. Pero para no marearlos los realizaré con la versión RAW, que es la que más se instala en el mundo entero, y porque mi progreso en limpio ya está respaldado con mi correo electrónico. Próximamente les enseñaré cómo instalar las 2 versiones del mismo juego en el mismo dispositivo, y también a cómo respaldar su progreso para no volver a perderlo nunca jamás. Esto incluirá también las ligas y las rachas de arena. No se preocupen, ambas versiones del juego tienen la misma estructura, y el mismo sistema de archivos, y el hack les funcionará exactamente de la misma manera. Nada más varía la firma digital del APK, y la extensión del nombre del OBB. Bueno, ya para casi terminar abrimos Files, No Backup, y esperen aquí, déjenme recordarles que a partir de la versión 6.01, la ruta donde se almacenaban los magentos ha cambiado. Ahora es dentro de una carpeta llamada CDN, y que seguido de un punto como sufijo lleva los 2 primeros dígitos de la versión del juego instalada. En aquellos usuarios que nunca desinstalan el juego antes de actualizarlo, se les puede acumular estas carpetas CDN como a mí, y podrían confundirse o sentirse desorientados sin saber en cuál CDN pegarlas. Para poder saber qué versión del juego llevamos instalada, tan solo abrimos el juego, y en la pantalla de inicio le damos en la llavecita de tuerca, y en versión de compilación. Aquí nos dirá la versión del juego que llevemos instalada actualmente, y en base a eso nos guiamos para poder saber pegar el archivo en la carpeta CDN correcta. Aquí les dejo un listado de las futuras versiones del juego que saldrán a lo largo del año, y en qué carpetas deben pegar los archivos del hack. Bueno, sin perder más tiempo nos entramos al folder CDN más actual posible, o que coincida con la versión del juego que tengamos instalada, que en este caso es la 8.2. Le damos al tablerito para pegar los archivos aquí mismo, tiqueamos la opción, hacer esto con todos los elementos, le damos a reemplazar, y listo. Una vez bien pegados los ficheros salimos del gestor de archivos, y como último paso tan solo presionamos el botón derecho de nuestro dispositivo. Si tienen Samsung presionamos el botón izquierdo, y tan solo deslizamos la ventana del juego hasta que desaparezca, o también le podemos dar a cerrar todo. Así se cerrará el juego de forma segura, para que el hack pueda ser detectado y leído sin presentar inconvenientes. Ahora sí, emocionados ya pueden abrir el juego, que aquí es donde se viene la gran magia. No se preocupen. Tranquilos. Felizmente desde estas versiones ya no es obligatorio apagar el internet para poder poner en marcha el hack. Así estén en línea o desconectados, igualmente el hack les andará viento en popa como si nada. Ahora directamente abren la tienda, y verán que como en los viejos tiempos, como con los APKs modificados de las versiones del 2015, todavía 1000 veces mejor, podrán llevarse todos y cada uno de los artículos completamente gratis. Empezando por los guanteletes para batalla, ahora conocidos como entradas para arena. Les servirán para tener horas y horas de diversión jugando ese modo. Sin miedo a perder varias partidas, pueden gastar y comprar todos los guanteletes que deseen, desde pocas unidades, hasta cientos, miles, y millones.
Y aquí están cajas de mentolitas, las mismas que son difíciles de obtener, que sirven para comprar y mejorar las 14 mentas poderosas. Aunque en realidad ni siquiera serán necesarias porque este hack incluye también las 14 mentas poderosas que más adelante les iré mostrando. Aquí también están los combos de brotes para el jardín zen, para aquellos que les gusta empezar niveles con al menos una planta con nutrientes gratis. Y como les había mencionado, aquí están también galones y tanques de combustible de Penny, para jugar a su modo de juego igual las veces que quieran, sin tener que esperar hasta horas, para que Penny termine de recargar sus baterías. Esta pestaña es la de las piñatas. No solamente se encuentran las piñatas zombie, que nada más ofrecen semillas para mejorar plantas de mundo, sino también las especiales piñatas planta, que también ofrecen semillas para plantas premium. Pero las mejores de todas son estas preciosas piñatas premium de bronce, de plata, y de oro, que les ofrecerá cientos, miles, y millones de semillas para poder subir de nivel sin excepciones, toditas las plantas del almanaque, en niveles medio, alto, y superior. En esta pestaña también se encuentran semillas para una sola planta en específico. Como en mi caso tengo 99 semillas de té eléctrico, y apenas le falta una sola para ser desbloqueado, entonces me será muy útil comprar tan solo una semillita de esa planta para finalmente desbloquearla. En el caso de ustedes, si nada más quieren subir de nivel a su girasol, pero las demás plantas no, pueden comprar nada más paquetes de girasol. Las bolsas de 100 semillas otorgarán nivel 3 o nivel 5 a las plantas, pero las bolsas de 10.000 semillas otorgarán nivel máximo absoluto a todas las plantas. Obviamente incluye también las semillas para las plantas más nuevas, y también para las plantas inconclusas. Incluso alcanzarán hasta para otorgarles maestría 200. Pero si por si acaso dudan, pueden comprar 3 veces la bolsa de 10.000. Así tendrán semillas de sobra para cualquier planta, no hacen falta billones ni trillones de ellas. Como en el caso de esta piñata gigante legendaria que olvidé mostrarles, que puede incluir paquetes por encima del límite normal. Puede sucederles que los números de las semillas acumuladas se inviertan, y que hasta sea necesario comprar 2 veces esta misma piñata para que vuelvan a positivizarse esas cifras. Así que si no quieren agrandar su archivo PPDA, les recomendaría no comprar esta piñata, es solo para uso experimental. 100% les recomiendo las de oro, de plata o de bronce. Y ahora les mostraré la pestaña más primordial, que es esta del girasol. Acá no verán solamente las familias enteras de plantas premium que mencioné al inicio del video, sino también las plantas comunes de mundo. En el caso de que quieran empezar los primeros niveles de Antiguo Egipto con ciertas plantas favoritas, pero aún no se encuentran desbloqueadas, esta bendita pestaña les ayudará muchísimo. En esta parte, como ven, están absolutamente todas las mentas poderosas, que no les costará ni siquiera a una mentolita cada una. Pues como dije, everything is totally free. Y por supuesto incluye las plantas más nuevas hasta el momento, que son rodadora, pozoliva y setavejín. Así como también las plantas inconclusas, como las hojas de barrera de acebo, y las que salieron en Ciudad Perdida. Y cómo olvidarme de mencionar las bolsitas, bolsones, cofres, hasta toneles tanto de monedas, como de joyas. Estas últimas cifras ya parecen las de toda una cadena de bancos. Pero la mala noticia es que si obtienen estos últimos ítems, corromperán su progreso y les ocurrirá un gran problema, de que se resetearán las monedas a cero, y no habrá marcha atrás para poderlo restablecer a como estaba, ni aunque compren todavía más monedas. Afortunadamente la buena noticia es que, como había mencionado, en la última pestaña incluye una gomita mágica, la cual borrará cantidades extremadas no solo de monedas y de joyas, sino también de varios otros artículos que hayan adquirido por error, y que les hayan reseteado los contadores a cero. Esto servirá incluso para reparar progresos adulterados, que fueron dañados por hacks no muy bien elaborados. Y si acaso les da flojera comprar planta por planta, en la pestaña de lotes también se encuentran divertidas agrupaciones de plantas. Pueden escoger la que quieran y empezar desde donde más les guste, separadas por categorías, por familias, y también por mundos, hasta por eventos de temporada. Estos lotes también pueden incluir dinero, diamantes y guanteletes extra. Tampoco podía faltar el lote 503, aunque no muy recomendado para los perfeccionistas. Este contiene todas las plantas inacabadas, como el mini lanzaguisantes, y la llamarada.
Y por si fuera poco, hasta vienen clasificadas las mejoras gratis, las de pago, las ocultas, los potenciadores, y hasta los trofeos de cada mundo, para ganarlos tramposamente antes de culminar la pelea contra el Doctor Zombie de cada mundo. Les aclaro que es probable que a muchos de ustedes no les aparezcan todos estos lotes completos. Esto porque anteriormente ya adquirieron una planta, o ya ganaron una mejora. En mi caso me aparecen toditos, porque mi progreso está prácticamente en blanco. Así que no se preocupen si al comprar algunos lotes, otros se les desaparecen. Y para los usuarios que les falte menos de la mitad de todas las cosas, les recomiendo nada más irse a la pestaña de plantas sueltas, y por supuesto a la pestaña de mejoras, donde están añadidas no solo las mejoras premium, sino también las mejoras gratuitas, las cuales se van ganando completando los 3 primeros mundos: Antiguo Egipto, Mares Piratas y Salvaje Oeste. Y obviamente los 2 nuevos seguimientos de piñatas, que sirven para acumular más semillas si se juegan repetidamente los niveles de un mismo mundo. Y si esto no es suficiente, también lleva las mejoras ocultas, que son la duración de potenciadores, y el arrojo de más dinero por cada cortacésped al final del nivel. Igualmente cada uno de los potenciadores para desbloquearlos antes de que sea hora, así como también el potenciador de pellizco, aunque este no se lo pueda usar. Y por último el bacon, aunque tristemente no exista ningún Crazy Dave para poderle invitar, pues no se sabe cuándo el Doctor Zombie revelará su paradero. Ya hemos jugado Futuro B y Edad Oscura B, pero aún no hay señales de LXD. Uf, me cansé explicando, jejeje. Bueno, para terminar lo mucho que incluye este enorme botín, en la pestaña de la polerita, se encuentran todos y cada uno de los 200 y pico disfraces, tanto de las plantas premium, como las de mundo, tanto sus disfraces normales, como los de edición limitada, y también los ocultos, es decir, aquellos que no se podían obtener ni comprando con monedas ni jugando las fiestas de piñata, hasta de todas las plantas épicas, y de batalla, que salieron en los 2 últimos años, hasta el disfraz oculto de seta desesporada, y obvio los de seta vejín y de pozoliva. Cabe aclarar que no existen disfraces para las enredaderas, ya que son plantas que se colocan encima de otras y por designio de los creadores, para que los gráficos no corran muy lento y el juego no se vea demasiado decorado, decidieron no lanzar disfraces para este tipo de plantas. Y por motivos desconocidos tampoco existen oficialmente disfraces para las mentas poderosas, ni florecitas aturdidoras, ni para tomate definitivo. Pero bueno, estas son pequeñeces insignificantes en comparación, porque para el resto de plantas ya incluye muchos disfraces. Incluso algunas llegaron a tener hasta 4 o 5, en especial las plantas de los 3 primeros mundos. Hablando de esos mundos, déjenme avisarles que si no encuentran disfraces para girasol, lanzaguisantes y nuez, no se sorprendan, porque para estas 3 primeras plantas no existen disfraces coleccionables ni definitivos, salvo aquellos de tiempo limitado que solamente aparecen durante los eventos de Halloween, de San Valentín o de Navidad, y al terminar dichos eventos, esos disfraces desaparecen. Pero para que vean lo bonita que soy, en la descripción del video también les dejo el link de un tutorial que les enseñará cómo obtener todos esos disfraces temporales para estas 3 primeras plantas, incluso hasta los disfraces de Plants vs Zombies Heroes. En cuanto terminen de saquear todo lo que hayan querido, pero deseen tener de vuelta la tienda normal y ya no necesiten el hack, tan solo vuelven a la ruta donde pegaron los 4 archivos Ayrton, y los borran. Para empezar, tan solo salen del juego y abren nuevamente el Explorer. Al salir se les tendría que haber guardado la ruta de la cual hemos salido hace minutos. Aquí dentro de la carpeta donde pegaron los 4 archivos, los localizamos. No olviden que el primero que seleccionen deben oprimirlo por más de 2 segundos. Empecemos por el Magento Filter. Luego el Piñata Core Loot. Y concluimos con el Products. Y por último el Storefront. Una vez seleccionados los 4 archivos, los borramos dándole aquí a la papelera, y por último le dan en sí. No olvidemos que después de modificar los archivos Ayrton, deben presionar el botón de sus accesos directos, y cerrar Plantas contra Zombies 2. Ahora sí ya pueden abrir el juego y verán, que como hasta antes de realizar todo el hechizo, las ofertas de la tienda y sus costos originales volverán a ser los mismos. Pero todas sus cosas favoritas que hayan comprado se conservarán, y no se les borrarán nunca, ni aunque apliquen varias actualizaciones con los meses o con los años. Depende también de que no desinstalen el juego, sin antes respaldar su progreso.
No se preocupen si a su carpeta CDN les falta archivos, estos serán reemplazados con los archivos encriptados del OBB o se regenerarán automáticamente mientras tengan activado el Wi-Fi o sus datos móviles. Pero no se les vaya a ocurrir pensar que este hack tendrá un impacto negativo sobre el avance de su juego. Todo el progreso se mantendrá intacto, y todas las cositas compradas serán permanentes, tal como lo verán en unos instantes. Así que este sería todo el tutorial, mis queridos BCPs. Disculpen que haya sido tan largo, pero algo tan bueno como esto merecía que yo sea tan detallista. Espero les haya gustado muchísimo, y le saquen todo el jugo posible a este bendito mod. Si les funcionó el método, por favor no olviden de agradecerme con un like, suscribiéndose a mi canal, activando la campanita y compartiendo el video en las redes sociales para que pueda seguir trayendo tutoriales útiles para ustedes, y también para que continúe creciendo mi canal. Cuídense mucho amigos, disfruten del hack y hasta un próximo video mis valientes jugadores locos. ¡Hasta luego!